¿Qué tal? Buenas noches a todos, a todas, todes. Se va uniendo la gente. Ahora vamos a empezar la charla con Benítez Demchenko, que estuvimos anunciando estos días. Así que cuando ella se sume, empezamos la charla. Bien. Ahí creo que se sumó. Ahí. A ver si aparece. Eso. ¿Cómo estás, Marina? Buenas, ¿Todo bien, bien? muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, acá terminando el día, pero en como dijiste vos, late night show, las cosas que se hacen, estos programas este, que se hacen a veces están bastantes cosas pendientes para charlar en el podcast, en la entrevista que hicimos el otro día. Así es, que nos quedó ahí picando, dijimos, vamos a explayarnos, así que esperamos que esta sea la Ujú. oportunidad, porque tenemos mucho para hablar en el contexto que se dio particularmente estos últimos 4 días. Sí, Justito, nos encajó como para poder aprovecharlo y hablar un poco de todo lo que está pasando a nivel tecno, a nivel tech. total, porque ese es el tema en ese sentido, creo que es todo lo que está pasando día a día, es como una noticia tras otra y decís, todo se puede relacionar con lo que venimos hablando. Es como que no dan respiro a vos, o sea, justo que son tus temas, no es No, no. solamente parar de leer noticias y se dejen un poco de tirar tanta información sobre esto. Estoy muriendo y además quiero agregar que hace 2 días Mm. el Estado argentino, ¿sí? A través de la publicación en el boletín oficial, Ajá. habilitó el ciberpatrullaje con otro nombre, ¿sí? Mm, Pero era un tema que venía discutiéndose mucho y que había causado su sensación y su impacto cuando lo mencionaron hace unos 2 meses, ¿no? Más allá claro. de que esto se hace en la práctica, la publicación en el boletín oficial lo que hace es darle plena operatividad al Estado Nacional Argentino para que ponga, ¿sí?, a disposición personal para traquear, rastrear y además para ir monitoreando qué es lo que pasa con los habitantes de la nación. Así que no, la realidad es que no paro de recibir estímulos tratando de un poco acopiar toda esta información y poder sistematizarla porque es importantísimo hablar de todo Sí, esto. qué difícil también, como es tan actual, tan vertiginoso, tan dinámico, encontrar un discurso, qué decir sobre eso que no caiga en una inmediatez de una respuesta, sino en toda una ideología y toda una forma de pensar que vos venís laburando desde hace un montón. Digamos, estar muy atento a eso debe ser Así un es. desafío grande porque uno está tan implicado en todo lo que está pasando eh, que tomar una posición debe ser todo un desafío en ese sentido. Es un desafío, muy lindo desafío, Mm, porque nos obliga a estar constantemente, ¿no?, poniendo en acción estos lineamientos que bien mencionás y que además siempre tienen que ser dirigidos o teledirigidos sí, hacia el resguardo de derechos, ¿no? Que es la parte que nos ocupa, a resguardar derechos, a salvaguardar las libertades, a evitar avasallamientos de los derechos de los habitantes, de las habitantes. Es difícil, pero cuando se tiene ya un posicionamiento es como que es imposible no pasarlo por ese filtro, ¿no? Y decir, claro. bueno, esto corresponde o no, cómo viene, cómo no viene, proponer soluciones superadoras, que tampoco es Ujú. fácil, pero está bueno, está bueno. Yo creo que un par de cosas vamos hoy a tirar como para también Sí, alinear las posiciones y creo que vamos a estar de acuerdo en muchísimas cuestiones que hacen a esto, ¿no? Al amparo, en definitiva. claro, sí, porque creo que lo que habíamos un poco adelantado es charlar sobre estas cuestiones que se ponen sobre la mesa hoy en día. Vos lo dijiste recién con este comunicado en el boletín oficial, que tiene que ver con
Digamos, ¿qué ocurre con esa tensión o estos dos aspectos que siempre se ponen en tensión, que tiene que ver con políticas que, abro comillas, ¿no? Que apuntan a una especie de cuidado de tipo epidemiológico, de tipo poblacional, con respecto, por supuesto, a la pandemia, cómo estas políticas se ponen en juego y se ponen en tensión con la privacidad de cada uno de los ciudadanos, las ciudadanas, los ciudadanos, ciudadanes, porque evidentemente siempre que avanza algún tipo de política, algún tipo de tecnología en este sentido, de un control en vivo y en directo, o bueno, todas las grandes posibilidades que allí hay, eh, inmediatamente lo que se empieza a lesionar, o por lo menos a ver en déficit, es la cuestión de la privacidad individual. Ujú, así Hace es. poco salió la aplicación Cuidar, vos mencionás esto, entonces, digamos, ¿qué se puede pensar desde todo lo que vos venís trabajando sobre esta tensión, Bueno, digamos? principalmente la, el fundamento en la seguridad del Estado o en la seguridad pública es histórico. Ujú, Para cualquier tipo de medidas siempre está detrás esta cosa de la seguridad de la sociedad, de la protección de la sociedad, del interés común, del interés público. Convengamos que es un poco el cliché, ¿no? Y en torno a todo lo que tiene que ver con datos personales y su resguardo, el mm, interés y la seguridad del Estado es como que es lo que viene anexado, ¿no? Viene adjunto en la propuesta siempre. mm, Entonces lo que tenemos que pensar en realidad cuando se nos presenta esto, ¿no? Y nos dicen, bueno, bárbaro, la seguridad del Estado, el bienestar público, el bienestar de la sociedad, etcétera, es cómo impacta efectivamente en la práctica todo esto. Porque si hablamos de seguridad del Estado, ¿ok? Pero el Estado es un ente con mucho poder. Entonces, hay que efectivamente resguardar al Estado, incluso cediendo ciertas libertades y esto estoy hablando del contrato social Rousseau, sí, 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 pero tiene que ver con eso. Hay una remisión muy filosófica también cuando se habla de cuestiones de tecnologías, porque no deja de ser parte de la evolución de la sociedad y además e impacta muchísimo en el comportamiento colectivo. Entonces, ¿en qué medida cedemos para resguardar intereses del Estado, que es una cosa, y distinto es en qué medida cedemos para resguardar intereses colectivos, ¿sí? Cuando bien, restringimos derechos, obviamente, esto es parte de cómo debiera articularse cualquier sistema de seguridades y de certezas como lo es el derecho, cedemos mm, derechos en pos de otros derechos que se puedan ejercer. Ahora bien, el Estado per se no tiene derechos, tiene obligaciones, tiene deberes, claro. tiene prerrogativas, tiene otro tipo de facultades. Entonces, hablar un poco de ceder nuestros datos personales en pos de la seguridad del Estado es por lo menos raro. Es como para empezar a parar la oreja y decir, ¿qué hay detrás? Y sí, detrás hay intereses del Estado, Ujú, intereses que tienen que ver principalmente con la recolección de estos datos personales de la gente, de la población, en principio con objetivos legítimos, como por ejemplo la salud pública en un determinado momento, bien, y después ya no sabemos, perdemos un poco el control. claro. Digamos, uno puede decir, la intención está bien, pero el precio que se paga es muy alto, viene por ahí, digamos, o... Sí, por ejemplo, podríamos también hablar de por cuánto tiempo el Estado va a recopilar nuestros datos personales. La limitación Claro, en el tiempo es muy importante para lo que es la sí, legislación vigente en Argentina, en el mundo también es parte de lo que promueve incluso la Comunidad Europea, ¿no? La limitación en el tiempo. ¿Por qué? Porque los datos personales tienen un valor muy importante. Permiten la individualización, permiten también traspasar cierta frontera de la privacidad,
Entonces, como ahí justamente se están poniendo en juego valores importantes, tiene que ser limitado, tiene que ser coherente, tiene que tener un fundamento suficiente, tiene que además promoverse la eliminación de esos datos personales cuando está cumplido el objetivo. Todas Claro, estas pautas las tiene previstas la ley de datos personales, de protección de datos personales en Argentina. ¿El Estado está obligado a cumplir con esta ley? Por supuesto. ¿Qué pasa con la sociedad? No sabemos demasiado de esto. es algo Entonces que, bueno, ahí está el foco sí, sí. conflictivo. Bueno, vos siempre hablas de esto, de que tanto en la entrevista que tuvimos en el podcast como en algunos artículos, que lo que uno cede después es muy difícil de recuperar. Sí, Es decir, si una vez que exacto, uno sí. otorga esa información, por así decir, porque también ahí todo se pone toda una cuestión de qué nivel de autonomía hay en algo que uno está desconociendo totalmente, pero bueno, eh, después, una vez que uno esa información la dio, ya ahí recuperarla, es decir, ir pasos para atrás es muy difícil. Esto, Ujú. por lo que vos venís diciendo, va en el mismo sentido. Totalmente, totalmente. Y creo que esto que planteas me sonrío porque sí, es algo que lo digo muy asiduamente, no Ujú, solo la irreversibilidad, ¿sí? De lo que damos al Estado, estamos hablando de órganos de poder, ¿no? Lo que claro. damos al Estado en este caso, sino asimismo la importancia de la información cabal que tenemos que tener como parte de las beneficiadas y los beneficiados y a su vez los implicados y las implicadas en todo esto. Cuando no tenemos información, nuestro consentimiento o nuestra aceptación de todo esto no es igual. Estamos dando el ok a cosas que no sabemos cómo funcionan, que no sabemos hasta cuál es el alcance, cuánto va a implicar, cuánto nos va a afectar, cómo es la mecánica detrás. Entonces, ¿qué consentimiento o qué aceptación válida podemos dar cuando padecemos de desinformación? Y Ujú. creo que acá está el kit de la cuestión, ¿no? Por eso conocer y hablar de estos temas en realidad es informarnos, empaparnos muchísimo de lo que está pasando y también tratar de elaborar un pensamiento crítico. Y en su caso, a partir de ahí recién decidir. Bien. Y entonces está bueno esto que decís porque creo que sirve mucho ahora pensarlo en un ejemplo puntual. Porque, digamos, el concepto está, creo que está muy bueno, pero que uno como ciudadano, como ciudadana, frente, por ejemplo, a esta aplicación que salió hace poquito, que es Cuidar. Sí. ¿Qué postura tenés al respecto en la línea en que venimos hablando? Un ciudadano, una ciudadana, qué consideraciones, deliberaciones tiene que tomar frente a esto? Bueno, el problema con esta aplicación particularmente, creo que se puede circunscribir a un punto solo, la Ajá. no alternativa. Creo que también la no alternativa hace que termine siendo una medida compulsiva, una medida obligatoria, una medida que no nos permite no optar por ella. Este Mm, es el gran problema para mí de cuidar como aplicación. Ahora bien, si decimos, bueno, a ver, en pos de la seguridad de la salud pública, etcétera, etcétera, vamos a ceder esto, perfecto. Creo que, por ejemplo, una de las grandes falencias de la app es no tener términos y condiciones amplios, claros, precisos. Volvemos a lo mismo, la claro. desinformación, estamos descargando, no se están obligando a descargar algo que tampoco sabemos cómo opera, cómo funciona. Más allá de esto, que creo que es Mm, una problemática en donde radica la política pública, esto tendría que haberse previsto, ¿sí? Se puede usar como se puede no usar para quienes no quieren usar esta aplicación, esta otra alternativa. ujú, Me parece que ahí está justamente el juego equívoco, en que las personas igual van a consumir y tampoco va a haber demasiada queja. Y si nos ponemos a pensar, es un poco cierto. Nos claro. quejamos 3 días y ya tenemos toda la población descargada la app para poder ir a trabajar. ¿Qué Y pasaría aparte, si nadie se la hubiera descargado? ujú, Nadie, o por lo menos la gran mayoría de la población no se la descarga.
Ahí está la resistencia de la que hablo, que no ocurre. claro. También creo que uno puede, tal vez alguien que está un poco más metido en estos temas, puede olfatear, digamos, lo problemático que radica en descargarse esta aplicación, pero es verdad que uno cuando se puede pensar, digo, eh, uno puede advertir los problemas, pero no hay tanta información como para poder tener un fundamento bien claro sobre esto. Es Digamos, puedes decir, cierto. "Che, mira, me suena raro que me la voy a descargar, pueden saber dónde estoy en cada momento, digamos, pero que eso, uno va a trabajar, le piden la aplicación, no la tiene, al tercer día que te la piden, te la bajás para, nada, para Mm, bajar, decir, bueno, por ya está, me la supuesto. bajé y listo, no basta. Es decir, y las pequeñas resistencias chiquitas, bueno, ceden rápidamente ante la conformidad de la mayoría. Así es. Es como muy complicado, puedo pensar. Es complicado, pero ¿sabés qué, Francisco? A mí me parece que la base está nuevamente en la falta de alfabetización digital, que es una problemática muy grave. Estando en el medio del tránsito de la era de la información y la era tecnodigital. Al Claro. no tener información, en realidad al no tener alfabetización digital suficiente, nos encontramos con que estas resistencias son efímeras porque tampoco sabemos mucho cómo discutirlo. Ujú. Está concatenado, ¿no? Es un eslabón que está enganchado con el siguiente eslabón y todo tiene que ver con la alfabetización digital. Por eso, hablar de tecnologías es también un poco cruzar la frontera y decir no solamente para las personas que entienden de tecnologías, porque en la asociación libre se relaciona a las tecnologías con el plano duro, ¿no? Con la Ujú. ingeniería, con la informática, cosas que, no, a ver, no, nada que ver conmigo. Sin embargo, estamos usando las tecnologías 24/7. Entonces, Totalmente. ¿cómo rompemos esa brecha y nos involucramos aún no teniendo las skills, ¿no? Las habilidades? Ujú. Bueno, como usuarias, como usuarios, este tipo de reclamos es definitivamente generador de involucramiento y en su caso de reclamo. El Claro. tema es que parecería que está como reservado a quienes manejan toda la parte mecánica, la parte detrás, la parte de la Ujú. ingeniería. Y no, rompamos con esto. De las tecnologías de la información y la comunicación tenemos que saber todas las personas. Al menos poder incorporarlas a la diaria con este sentido crítico. Y eso también tiene que ver con cambiar la cultura, ¿no? Ya no más decir, no, mi hijo me ayuda, porque yo no entiendo nada de esto. Mi hijo me actualiza las aplicaciones y esas cosas, ¿no? Y además, fíjate, siempre mi hijo, nunca mi hija. Ahí también Totalmente. hay también un componente que es digno de hablar, la alfabetización digital, acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías, mayoritariamente a nivel histórico, detentado por el varón. Ujú. Nosotras, además de todo esto que estamos hablando, estamos en un escalón inferior. Claro. Sí, lo pienso y digo, no sería para nada como incoherente pensar que se podría incorporar en la educación formal una materia que se Totalmente. llame esto, uso, no, después le podemos poner el nombre, ¿no? Pero que tenga que ver con qué se pone en juego a nivel ciudadano, ciudadana, en el uso de las tecnologías. Totalmente de acuerdo. La alfabetización digital tiene que estar en la currícula escolar. Y es más, tiene que ser previa a la etapa escolar. Tiene que venir desde el jardincito. Ujú. Porque esta cosa también está muy instalada, ¿no? Y digo, mirá cómo empezamos a cuestionarnos incluso hasta las cosas más básicas, pero está muy instalado esto de mi hija, mi hijo millennial o centennial. Ya viene con el celular en la mano, es tremendo, 3 años y te Estos chicos maneja sí todo. saben todo. Sí, En sí, realidad no sí. te maneja nada, no te maneja nada, no tenés posibilidades después de generar un sentido crítico si vos como padre, madre, no les instruís en ese camino. Y acá no estamos enseñándole a nadie si nosotras mismas no sabemos cómo hacerlo. Entonces Mm. empieza ahí justamente a generarse una bola de nieve que nos trae hoy a una situación en la que hablamos de tecnologías, lo primero que hacemos es relacionar con plano técnico duro y lo Ujú. segundo que hacemos es relacionar con redes sociales.
hasta ahí llega nuestro alcance. Claro. Y cómo todo esto se pasa a un segundo plano o queda como algo digo, muy difícil de cuestionar porque ni siquiera sabes desde dónde arrancar a cuestionar eso. Tal cual. ¿De dónde ¿Desde arranca? dónde? ¿Desde dónde? Y, Bueno, la privacidad es un gran punto de partida. Desde la sí, experiencia en las redes sociales podemos empezar a hacer el pequeño gran cambio, ¿no? El hábito, la incorporación de nuestra experiencia diaria en redes sociales, la autorregulación y la regulación de la comunidad digital también. Hay ujú, muchas cosas para hacer desde nuestro lugar. El tema es por qué no nos sentimos llamadas y llamados a esto. bien. Porque tal vez eh, esta pseudo creencia de que uno, bueno, en realidad sí maneja las tecnologías, sí, mira, me sé bajar esto, me sé bajar esto otro, puedo actualizar la compu, ¿eh? Pero toda esta cuestión que hay detrás, nada, ni por asomo. Y Eh, hablábamos estos últimos días de Anonymous, ¿no? De sí, hacking, de hackers. Asociar también el hacking con lo que es lo ilegal, otro gran error. El hacking no necesariamente tiene que ver con el ciberdelincuente, ¿no? ujú. Y El que se también mete y ver, te roba la tarjeta. no, eso no es un hacker. Claro, sí, sí, hay mucha Eso idea es de un eso. delincuente informático, un delincuente que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para la comisión de delitos, como cualquier otra comisión de delitos en el plano analógico. Pero digo, ¿no? De repente estas asociaciones que para todo lo que es la alfabetización en cualquier área, es tan importante hablar de las palabras, ¿sí? Y dotarlas de contenido útil y además de toda esa connotación que suponen hablar, por ejemplo, de hackers y relacionarlos con el delito, también ahí nos aleja, ¿no? De esta posibilidad de efectivamente considerarnos como parte de este cambio o de esta movida. Anonymous, por ejemplo, lo que hace es pararse frente a un sistema que avasalla derechos, principalmente frente al Estado, ¿sí? Es como a los gobiernos, es como Ujú, su gran leitmotiv, y lo que hace es cuestionar a partir de la disrupción en múltiples formas. Por ejemplo, ingresando indebidamente, pero con fines superiores de justicia. Esto se llama en informática, en lo que es todo el plano de gobernanza de Internet, el hacking ético. Hay una forma de, ¿sí?, vulnerar sistemas para un bien social, sí. Es muy interesante porque acá detrás hay una movida cultural, ¿sí? Anonymous, por ejemplo, y voy a citar también a Anonymous, que es la legión de ujú, mujeres dentro de Anonymous, totalmente. que también, ¿no? Está planteando esto, ¿qué pasa con quienes detentan el poder? Y me parece que desguazar y desgranar estos conceptos también nos ayudan a acercarnos, porque en definitiva los intereses son compartidos. Anonymous no son esa cosa, ¿no? El hacker escondido con la capucha, todo ahí, Detrás de ¿no?, la compu. raro. Hay Ujú, todo un símbolo detrás de lo que es la tecnología, que lo único que hace es ponerla más lejos de la experiencia diaria. ujú. Sí, y digamos, ¿cuál es? Porque yo creo que me parece que en esto que decís es verdad que en Anonymous y Anonymous ocurre que a uno le llegan muchas noticias, incluso hasta memes, viste que uno a veces se entera de lo que pasa en el mundo por los memes más que por una noticia. Siempre a mí me queda por lo menos la sensación de qué es realmente, si esto lo hicieron realmente ellos o si se hizo algo y se los adjudica a ellos a posteriori, digamos, como para que nos refresques a nosotros. ¿Cuáles fueron como las últimas acciones en este sentido de hackeo ético que decís que estos grupos hicieron? Anonymous tiene años, y estoy hablando de 15 años, sí, 15 años debe tener. Siempre se cargaron, si se quiere, contra Estados Unidos, ¿no? Si Bien. bien son núcleos que están dispersos en todo el mundo, siempre apuntaron a el gran portador del poder. Y digo, no solamente por mencionar hacking ético,
a Anonymous, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre otro hacktivista dentro de lo que es el Ujú, movimiento político del hacktivismo, como por ejemplo fue Aaron Swartz. Aaron ujú, Swartz fue un programador que creo que se cumplió el año pasado, creo que sí, hace 8 años, se mató, se suicidó, ujú. después de una persecución política, no judicial, porque lo denunciaron al liberar, por ejemplo, contenido académico que estaba obviamente resguardado por la academia en amplio Claro. concepto y ponerlo a disposición de la sociedad. Ujú, Eso, por ejemplo, es una acción de hacking ético. Que también, si se quiere, el hacking ético es muy utilizado dentro de las empresas cuando contratan expertos y expertas informáticas y los ponen a tratar de, ¿sí?, a hacer pruebas para ver si sus propios sistemas son lo suficientemente seguros a nivel informático. Hay un montón de variantes, ¿no? De cómo se trabaja en el hacking o cómo trabaja el hacker, la hacker, que no tiene que ver con esta cosa espía. No necesariamente es eso. Y sí, me parece que malintencionada. totalmente, y además es fantástico porque también hay una órbita muy grande de creatividad. Esto que planteabas, ¿no? ¿Qué se les adjudica y qué no? Y bueno, como todo, yo creo que donde se pone en juego el poder también se intenta defender y creo que en este caso ahí es donde tenemos que Claro. fortalecernos como colectivo y decir, está bien lo que están haciendo. Pusieron Ujú, a disposición listas de personas consumidoras de pornografía infantil, por ejemplo, ¿no? claro. Me parece que son superadores. Igual no soy una aficionada de Anonymous, ¿eh? No, no Bien. voy a decir eso. Creo que también Perfecto. hay mucha chapa de ostentar poder bien macho. Por eso apunto a Anonymous y Anonymous ya está en decadencia. Claro, ya se ha vuelto como un consumo, algo que uno consume como medio televisivo. Mirá lo que hizo Anonymous. Total. Y les Va a poner, encanta, además, les claro, va a encanta, poner, por eso apunta donde apunta. sí, sí, va a poner sus videos en Times Square y va a salir la carita de V de Vendetta y todos se van a asustar. Bueno, es verdad que mucho Totalmente. de eso, yo te había mencionado eso otra vez, esta serie Mr. Robot, donde creo que hace una parodia Anonymous en muchos sentidos, pero tal vez ya yendo como a un plano un poco más del día a día y tal vez como para ir cerrando esta charla, pensar qué se le puede decir a la gente que nos está viendo eh, como para tener en cuenta todas estas cuestiones que hacen a los derechos de la privacidad en los usos de las aplicaciones, de la tecnología en sí. Porque hoy en día nuestra vida pasa y muchas veces se mantiene gracias a esas herramientas. Ujú. Esto no quiere decir que nosotros nos vamos a, digamos, no, bueno, entonces como es así, entonces otorguémosle todo, ¿no? Pero, ¿qué se puede en el día a día estar atento? ¿Qué se puede, digamos, hacer como para no caer tan rápidamente en sus términos y condiciones como hemos hablado en el episodio del podcast? Eh, bueno, esto que hablaba hace un rato, ¿no? De involucrarse con las tecnologías, creo que es un gran paso, un gran paso. Involucrarse cómo, explorarlas. Cuando no tenemos la posibilidad de eh, salirnos del uso de las tecnologías, Mm, como por ejemplo está ocurriendo en este momento, el camino es uno solo, bárbaro, como la voy a incorporar, ¿de qué va? ¿De qué trata? Y no solamente en este caso por los términos y condiciones, que son justamente las pautas impuestas por la empresa desarrolladora, ujú, sino poder poner en el juego o hacer un balance de qué es lo que implica para mí, para mis derechos digitales, y en su caso, si no me cierra, ir a buscar una alternativa. Esto de las alternativas vuelvo constantemente porque es muy importante también tener sí, siempre el plan B, ¿no? Y el plan B que no por ser plan B deja de tener valor. Por ejemplo, Facebook tiene su alternativa, que también lo he dicho en el podcast, pero lo sí, menciono porque es parte también de lo que nos obliga a decir, a ver qué onda y buscar. Tiene su alternativa que es diáspora, Meet Jitsi es la alternativa de Zoom, de Skype. Después tenemos alternativas de buscadores para salir de Google.
tenemos un montón, un montón. Creo que este tipo de cosas, ¿sí? Apuntar al software libre, otra movida hacktivista grosa. El software libre supone códigos que son abiertos, que cualquier persona puede saber cómo están desarrolladas las tecnologías. Obviamente implica un conocimiento informático, pero puede accederse y preguntarse. La comunidad del software libre es muy aprensiva, es muy de abrazar los cuestionamientos de las personas, que de la gente. Creo que todo esto es lo que no se conoce. Entonces, eventualmente siempre se cae en la plataforma más famosa o la más Ujú. publicitada, la que mejor propaganda tiene incluso. La que tiene todo el mundo, bueno, pero nadie tiene diáspora, bueno, pero nadie tiene Jitsi. Bueno, sí, si hay, por algún lugar se tiene que arrancar, digamos. Por algún lugar se tiene que arrancar. Salir de WhatsApp implica, por ejemplo, usar Signal. Signal también es de software libre. Y sin embargo la gente, no, no, Signal no, no Y entiendo. Telegram, Bueno, Telegram ha mostrado ya sus vulnerabilidades así, varias también, sí, porque se vendía sí, mucho, ¿no? Como la resistencia a WhatsApp, porque, bueno, estaba mucho mejor encriptado. Se había vendido un poco como sí, que tenía yo mucho creo que eso. lo de Telegram, lo bueno es la cantidad de funciones que ofrece para poder tener, por ejemplo, automatizada la eliminación de los mensajes y demás. Pero si me pongo a pensar en el juego entre WhatsApp y Telegram, por supuesto prefiero Telegram. Si me pongo a Ajá. pensar si Telegram es la mejor, prefiero Signal, ¿no? Ujú. Y así vas escalando de a poquito, pero si no salís de la plataforma famosa, nunca vas a explorar el resto. Y con esto, a esto me refiero cuando digo explorar, ¿no? Se presenta una situación, me pongo a leer un toque y si no es en los términos y condiciones, comentarios de otras personas. Yo creo que hay muchas usuarias y usuarios hoy que dejan su opinión a Claro. disposición y es muy válido y es parte también de la comunidad digital y su interrelación. Ir detrás de experiencias de otras personas y ver cómo juegan a favor de nuestra información y nuestro conocimiento. Y nunca tener miedo de preguntar. Es mejor incorporar el hábito a partir de la pregunta o del cuestionamiento antes que quedarse en que alguien lo haga por nosotras, por nosotros. Y también eso es un hábito, ¿eh? Aunque parezca que no, es difícil incorporarlo. Sí, y este es el momento, siempre es el momento, ¿no? Pero digo, hoy en donde más que nunca, capaz nuestro trabajo, nuestras relaciones con otros, nuestro estudio pasa por estas aplicaciones, porque bueno, tal vez antes vos ibas a la clase, escuchabas el teórico y estabas ahí, no había una aplicación mediante. Uh Ahora -huh. donde prácticamente todo se pasa por eso y todo indica que cada vez más el flujo de nuestra vida va a pasar por esto, sobre todo por esta experiencia de la cuarentena y la pandemia, más que nunca, porque hoy en día, digamos, ponemos en internet muchas más cosas que antes. Si ya poníamos cosas antes, ahora más que nunca. Eh, Totalmente. Y también esto, discúlpame que te corte, pero se sí, me sí, ocurren ideas y pienso, ¿no? ¿Cómo incorporar desde hoy un cambio de posición superador de cómo venimos manejando nuestra experiencia tecnodigital? Y pienso, incluso mismo en cómo nos desenvolvemos a diario en las redes sociales. Hoy más temprano hablaba de esto y decía que, ¿no? Es importante continuar replicándolo. Por ejemplo, incorporar el timing en las redes sociales es muy importante, no publicar y responder a la demanda. Digo, hay un montón de cosas que confluyen en lo que es los derechos digitales y es mm, importantísimo hablar de los derechos digitales. El plano de la web, el plano virtual, es un plano de ejercicio de derechos y también es un plano de consolidación, ¿sí? De otros derechos, como por ejemplo la identidad digital. Estamos muy en la costumbre de, ay, el cumpleaños, listo, acabo de sacar la foto y ya la publiqué, ¿no? Ese no criterio mm, entre lo que efectivamente está generando un contenido que además le sirve a las órbitas de absorción de datos personales, no a la gente que nos sigue, ¿no? Este tipo de cosas son los 2 minutos pensarlo antes. Parece que es una pavada, pero llegado el momento se restringe muchísimo la posibilidad de eventual
de este tipo de injerencias, ¿no? Estamos poniendo paredecitas alrededor nuestro, que me parece que es casi hoy el gran desafío. ¿Cómo Mm, nos paramos como personas individuales y a su vez como parte de un colectivo que ya de por sí está dando los primeros pasos de resistencia? Nos falta muchísimo, pero si no cambiamos hábitos tan simples como explorar los recursos tecnodigitales que utilizamos y tratar de regular el contenido que volcamos en la web, estamos pidiendo cosas al poderoso y desde nuestro lugar hacemos realmente muy poco. Entonces claro, es ponernos en otra posición, es cambiar el chip. bien. Que está bueno eso como para dejarnos eso pensando, cambiar hábitos. Sabemos que no es fácil, incluso desde lo más mínimo es complicado, pero creo que son cada vez este tema empieza a tener más resonancia, ¿no? También desde filósofos como Byung-Chul Han, que plantean esto desde otros puntos de vista y demás. Está bueno ya poner ahí la piedra inicial, el germen que esperemos nos permita a nosotros ser más autónomos con respecto al ejercicio de nuestros derechos, tanto en la vida analógica como en la vida digital. Totalmente. Y sabes que esto que hablamos ahora y que por ahí la situación de encierro y de tiempo libre, y además de la necesidad de incorporar los recursos tecnodigitales, parece como que ahora es cuando está en el pico, pero de estas cosas se viene hablando hace muchos Mm, años. Y por ejemplo, cito a una activista que para mí es una genia total, que es española y se llama Marta Peirano, y Marta ujú, Peirano, por ejemplo, hace años viene hablando de cuándo empezó el rastreo de nuestros datos personales con la entidad que hoy por hoy podemos visualizar. Marta Peirano dice, el primer momento el primer hito en donde se empezó a tomar datos personales para el perfilamiento, por supuesto que viene del área comercial y del área del marketing, por supuesto que es la gran maquinaria beneficiada de esto, eh, o la segunda, la primera son el gobierno, son los gobiernos, apuntaba al sistema de puntos en los supermercados. ¿Cuánto hace que pasó esto? Hace 15 años se arrancó, ¿no? Sistema de puntos de supermercado. ¿Cuál es? O sea, Cuando sería íbamos a cambiar, sí. llenábamos el formulario con nuestros datos personales para obtener la tarjetita y por Mm, cada compra se entrecruzaban los datos y después teníamos, y ella hace un chiste, no se los querría espolear, pero bueno, es parte también de para que la vayan a buscar. no, no, dale, spoileá, spoileá. Hace el chiste y dice, cambiamos datos personales por un tupper, porque Claro, después con esa tarjetita ibas y cambiabas, ¿no? Por la cantidad de puntos, lo que tenemos en las estaciones de servicio. Pero para poder hacer esa relación como usuarias o como usuarios de un determinado sistema de beneficios, tuvimos que dar un montón de datos personales, porque no solamente es, en este caso, el acceso a una plataforma, también tiene que ver con nuestro nombre completo, nuestra dirección, nuestro mail, nuestro número de teléfono. Todo tarjetas de eso, crédito, tal vez no en número, pero sí qué tarjetas tenemos. tal cual. Ahí está el primer gran momento histórico Mm, en que los datos personales nos tendrían que haber, o la protección de los datos personales, nos tendrían que haber puesto en alerta. Y lo pasamos como si nada hubiera ocurrido. Esto tiene que ver con que no estamos al tanto de ni para qué, ni por qué debiéramos resguardarnos, ni siquiera sabemos si son importantes o no. ¿Y por qué dejamos pasar? Acá está la irreversibilidad. Pasamos 15 años desde el sistema de puntos hasta ahora. ¿Cómo volvemos? ¿Cómo volvemos sí, a ese punto cero? y que cada vez es ese, sí, o sea, de esa primera etapa rudimentaria y muy embrionaria de la recolección de datos, hoy en día la sofisticación con respecto a eso es Sí. enorme. Vos entregas datos, pero para bajarte cualquier cosa. Es decir, ha avanzado mucho. Y recién ahora estamos hablando de eso en términos de protección de datos o un, digamos, cambio de hábitos. Así que bueno, tenemos mucho laburo por delante.
Mucho, 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 mucho. Empecemos por cambiar los hábitos, empecemos mirando a ver qué es lo que nos piden las apps cada vez que las instalamos. La Bien. gestión de permisos es una cosa diaria. Ese aceptar, aceptar, aceptar hace que también la empresa esté teniendo acceso a los micrófonos. Después decimos, Google nos escucha, Google nos Mm, escucha. La invasión de Google. También podemos no permitirle a Google que utilice nuestro micrófono. Y sin embargo, ¿cuántas personas realmente esto lo hacemos o lo tenemos en cuenta y lo restringimos? Es esto explorar. Cuando empezamos a explorar nos encontramos con la información también. Y bien. bueno, en otro aspecto grande, yo creo que apunta a la iniciativa y a entender lo suficientemente importantes a los derechos digitales como para sentirnos en llamamiento de ver más. Y acá es donde apunta a cada cual y a esta consideración de lo importante que supone el resguardo y que los derechos digitales ahora todavía no se hablan como se van a hablar por delante. Así que vamos a tirar ahí una puntita y a decir, abrir los oídos, ¿sí? Parar las orejas y empezar a darle bola a los datos, sí. Mi inconsciente me tira bien para donde me tiene que tirar. A, a los derechos digitales, ¿sí? Porque ahora no se hablan y en un año, en 2 años van a ser el gran tema a nivel Estado y a nivel sociedad. Sí, sí, ya veo ahí plataformas políticas en función de esto. Eh, Va a ser un tema que cada vez va a tener más pregnancia, digamos. Así que bueno, después veremos si después de un tiempo y de esta charla y hacerla circular sirva para ir cambiando los hábitos o por lo menos tomarse 2 segundos antes de tocar así afanosamente aceptar, aceptar, aceptar a todo. Totalmente. Y creo que ahí ya con eso nos podemos considerar misión cumplida. Queda mucho, pero es un puntapié inicial. Totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Y desafiar esto de la inmediatez, que es Mm, tan, tan regente en la era de la información. La inmediatez que nos lleva a consumir lo primero que sale, la inmediatez que nos lleva a publicar antes de pensar, la inmediatez que nos lleva a aceptar los términos y condiciones porque ya fue. La inmediatez en la era de la información, en realidad la inmediatez en la era de la información es un gran valor. El problema es que no se usa legítimamente, sino que se usa justo para lograr esta cosa esclavizante y creo que también pensarlo desde ese lugar es disruptivo, es rebelde y está bueno. sí, 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 y va muy en línea de esto de pensar qué estamos haciendo cada vez que publicamos una foto o hacemos algún tipo de publicación, a quién realmente estamos beneficiando o quién está ahí detrás recolectando ese dato para después segmentarnos como clientes, como consumidores. Bueno, tremendo. A veces uno se pone a pensar y te van a cerrar todo y te da una vuelta. No, pero Basta de justamente eso es lo que no, porque también a cara. la desinformación lleva, o el temor, lleva a tener esa sensación de las tecnologías son un riesgo. Y creo Ujú. que eso también es un cambio de paradigma que tenemos que lograr hacer, ¿no? Las tecnologías no son un riesgo. Tienen obviamente implicancias que pueden llevarnos a tener situaciones disvaliosas, pero son una herramienta, son un recurso, se pueden usar a favor, por supuesto. Hoy, hace un rato hacía una asociación que también es muy, muy normal que la haga, pero me parece que es lo más gráfico, de las tecnologías con un automóvil. Eh, el automóvil per se no es un riesgo, implica la consideración de un montón de cuestiones como para poder manejarlo sin que nos llevemos puesta una pared a los 10 metros que lo manejamos. Pero nadie se sube a un auto sin saber manejar. Aprende, tiene un proceso, incorpora, perfecciona y así va, ¿sí? Usando la Tiene una herramienta. licencia. Exacto, va usando la herramienta o el recurso de manera que termina siendo súper útil para su vida y hasta imprescindible en un montón de casos. Lo mismo con las tecnologías. Nadie se sube a un auto sin usarlas. ¿Por qué? Sin aprender antes. ¿Por qué a las tecnologías lo hicimos así? ¿Qué Mm, pasó ahí? totalmente. Es verdad. Que si uno lo baja así y bueno, empieza a aprender en el momento y en ese aprendizaje nada, ya entregó cosas que después es muy difícil recuperar. Así Así es. que bueno,
a cambiar los hábitos. De a Entonces, poquito, a cambiar los hábitos, a cuestionarnos más, a poner esta cosa del freno inhibitorio, ujú, el freno inhibitorio que sirva para cosas interesantes y para, obviamente, ponernos, sí, en cuestionamiento. Y también esto, permitirnos explorar las tecnologías y también explorar los pensamientos detrás de las tecnologías. El hacktivismo es un disparador hermoso, en la cultura del software libre, el femhacktivismo ni les cuento, que es toda la órbita que además contempla la diferencia estructural de las mujeres, ¿no? Frente a las tecnologías de la información y la comunicación, la desventaja en la que estamos. Todo esto que nos lleva a decir, wow, cuánto de todo lo que hay, ¿sí? Me cuesta incorporarlo, pero porque efectivamente no me lo había cuestionado yo. mm, Así que nada, las lecturas siempre están a la orden del día y se pueden encontrar, pero seguir hablando de estos temas. Así sí, por lo menos vamos dejando los disparadores. totalmente. Y seguirla en otro momento, tal vez seguir charlando, porque también esto que vos venís también avivando mucho, que tiene que ver con todo lo que se pone en juego en la diferencia que hoy está planteada desde esto como FemHack, es decir, todo lo que se pone en juego, como el patriarcado también actúa en las tecnologías, me parece que es para dedicarle, que vos ya le venís dedicando un montón, digamos, no es nada nuevo lo que te voy a decir, pero dedicarle una charla aparte, porque muchas veces no se tiene en juego lo que sucede allí realmente. Tal cual, sí, y eso estoy tratando dirigirme en general, ¿sí? Y no hacer hincapié en la población de mujeres, en el sector poblacional de mujeres, pero es así, es así. La brecha digital de género es una problemática internacional, mundial, y que además no puede reducirse, ¿no? Es como que por más que se instalan políticas públicas, seguimos en desventaja las mujeres en relación a los varones. Y creo que también esto es nuevamente filosófico, hasta culturalmente instalado desde aquel contrato social que hablábamos hoy, Rousseau, Ujú. quienes detentan los medios de poder. Porque no solamente los poderosos, no solamente el carácter de poderosos o de a nivel económico que tengan peso, también estamos hablando del género. Los varones detentan el poder. ¿Y por qué nosotras nos sentimos tecnófobas por definición? Tiene que ver con eso. Estamos excluidas de todo lo que pasa. Con el adicional de que somos en general quienes desarrollamos crianzas cercanas con hijas e hijos, entonces menos les vamos a poder explicar de tecnologías. Digo, crianza cercana por el hecho de la diaria y de lo lúdico, que está muy Ujú. asociado también al rol maternal. Y así es como se empieza a retroalimentar. Es como que nos cuesta salir de todas partes, pero bueno, por lo menos problematizarlo. Yo creo que desde este lugar es muy importante problematizar, cuestionar y que nos quede el signito de interrogación y ver cómo lo podemos ir desandando en el camino. Se hace camino al andar con esto también. Ujú. Sí, incomodar, ¿no? En ese sentido, una incomodación que invite al movimiento, no a una cuestión estanco, que, que, Totalmente. que muchas veces es a veces lo más fácil, pero no es lo que más nos aleja de la libertad, por así decir. Sin dudas. Y con las tecnologías más, porque cambian todos los días. Así que hay que incorporar la dinámica, el aprendizaje dinámico como parte de lo que nos tocó a nivel generación, a nivel momento de la historia. Ujú. Es hora de incomodar desde ese lugar. Bueno, entonces ya iremos viendo qué otras charlas, qué otros intercambios podamos tener para ahondar más en estos temas, si te parece. Por supuesto, me encanta y te agradezco. Yo seguiría hablando. Yo estoy así como, ¿no? Estoy con mi copa acá. Claro, Late te, at te envío night mucho. implica O sea, Copa, no llegué el día no me lo permitió, las cosas que había tenido que ahora. atender. Terminás el vivo y te agarras una copita de vino. Pero Sí. bueno, lo importante es nada, a mí me encanta y me parece súper útil esto que también has mencionado principalmente en el podcast, la situación de o la necesidad, mejor dicho, de la interdisciplina. Ujú. Mi órbita es el derecho informático, pero creo que la psicología tiene mucho,
mucho acá para poner en juego, ¿no? Sí, Y también la sociología, y también todo lo que tiene que ver con la economía. Entonces, de repente, es una órbita de estudio que necesita de la interdisciplinariedad, necesita de eso. Las sí, tecnologías no son solamente de una órbita que es la informática. Entonces, romper ese esquema nos habilita a hablar cada cual desde su expertise. totalmente. Acabas, la próxima, yo soy mucho a hacer preguntas. Me pasa que capaz es un poco un gaje del oficio que es preguntar mucho. Entonces, tal vez para la próxima pensamos un poco más y hacemos un intercambio así de disciplinas, digamos. Me encanta, un mano a mano, mano a Tal mano. cual, tal cual. Quedamos en eso entonces. Me encanta, me encanta. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, me encantó, realmente lo disfruté y lo vamos a dejar habilitado a disponibilidad, a disposición, en realidad, Sí, de las personas que yo quieran verlo. La antropología totalmente. también La comentan ahí, antropología también, es verdad, y sin hay un dudas. curso, totalmente. Voy a hacer, a ver cómo hago para guardarla. Yo lo he guardado una vez, vamos a ver si la tecnología me deja, o si, bueno, el, digamos, el status quo no va a permitir que esta charla se guarde y haga una caja de resonancia. Voy a tener cuidado y voy a compartirla para que se pueda ver en diferentes formatos y demás. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias y también a quienes nos han seguido. Sí, Un no, placer. Yo lamentablemente no puedo seguir los comentarios porque me pasan muy rápido, pero también eso, cualquier duda o cualquier cuestión que les interese abordar o profundizar, tanto a Fran como a mí, y después también eso nos puede habilitar a generar otra próxima charla ya con puntos específicos y nada, que nos dé disparadores y después el resto lo hablamos nosotros, que claramente hablar no nos cuesta. Y está muy bien. evidentemente, sí. Bueno, y eso que hablamos el sábado. Eh, entonces, dale, quedamos así, vamos a estar atentos a toda esta información y vamos a ir armando a ver qué otras charlas hacemos. Muy bien. Será hasta la próxima entonces. Muchas gracias. Dale, un saludo. Chao, nos vemos, chao a Chau, todos. chau. Hasta la próxima.